Muy bien, esta es la primera pantalla que vemos al iniciar el programa. En este caso estamos trabajando con Revit 2018. Como pueden ver, tenemos la parte de los proyectos, que es toda esta parte superior, y debajo la parte de las familias. La parte de los proyectos son todos los proyectos que vemos acá que hemos trabajado con anterioridad. Tenemos todos estos proyectos y tenemos también las familias que hemos ido trabajando anteriormente. Acá podemos abrir un proyecto, podemos crear un nuevo proyecto, trabajar una plantilla, bien sea de construcción, arquitectura, estructura mecánica, bien sea la especialidad que vayamos a desarrollar. Y con la familia es lo mismo, podemos abrir una familia, crear una nueva o trabajar una nueva masa conceptual. En este caso voy a iniciar un nuevo proyecto. Aquí escogemos la plantilla que queremos utilizar. En este caso, para el curso, utilizaremos una plantilla arquitectónica. Aquí podemos escoger si queremos crear un nuevo proyecto o una nueva plantilla partiendo de esta plantilla. Vamos a seleccionar un proyecto y aceptar. Es importante que a la hora de trabajar con nuevos proyectos siempre trabajemos con una plantilla que hayamos predefinido. En este momento vamos a utilizar la plantilla predefinida por el Revit. Muy bien, esta es la primera pantalla que tenemos cuando abrimos Revit. ¿Qué tenemos acá? Tenemos nuestro panel de propiedades. Este panel va a ser de mucha utilidad para modificar elementos dentro de nuestro proyecto. Se puede desvincular, modificar su tamaño, etc. Siempre lo ubicamos de forma lateral. Originalmente, Revit viene con estos dos paneles unidos en uno solo, lo cual limita un poco su navegación. Por ende, nosotros, a la hora de trabajar, acostumbramos colocarlo de lado y lado. Este panel, como les comentaba, es el panel de propiedades. Se utiliza para modificar las propiedades de los elementos una vez seleccionados. Y este otro panel es el panel de navegación, que estaremos utilizando para movernos dentro del proyecto, es decir, para cambiar de los distintos niveles, para poder visualizar las elevaciones, los cortes que vayamos generando, también los planos y ver las familias que tenemos configuradas dentro de su proyecto, entre otras cosas. Este espacio central es nuestro espacio de trabajo, es nuestra vista actual. Si nos fijamos acá, vemos que está en negrita el nivel 1. Eso quiere decir que estamos viendo en este minuto el nivel 1. Podemos, por ejemplo, pasar a una elevación y ahí estaríamos viendo directamente la elevación de nuestro proyecto. En este caso no hay nada, pues vemos solamente los niveles de nuestro proyecto. Para eso sirve el panel de navegación. En la parte superior vamos a encontrar distintas pestañas que nos van a ayudar a modelar y a desarrollar nuestro proyecto. Tenemos la parte de arquitectura, donde podemos generar muros, puertas, ventanas, componentes. Estas son las familias de dos tipos: las componentes colocadas, que son importadas, y los componentes que se pueden generar en sitio, bien sea con instrucciones y distintas herramientas que nos dispone Revit. Podemos generar pilares, cubiertas, cielos, suelos. Estos pueden ser arquitectónicos, estructurales, muros cortina, barandas, rampas, escaleras, textos extruidos, habitaciones, que son los recintos, áreas, que son las áreas construidas, áreas que sirven para los polígonos de edificación, polígono de superficie. Tenemos distintas opciones, entre ellas una de las más importantes, que veremos a continuación, son los ejes estructurales o rejillas, como se conocen en Revit. También tenemos la parte de estructura. Acá podemos diseñar todos los elementos estructurales de nuestro proyecto, desde las vigas, los muros estructurales, los pilares, suelos. Diseñar a profundidad cada elemento estructural.
entre otros elementos. Es muy importante también las vigas de celosía, que son las cerchas. Prácticamente nos ayudan a diseñar las cerchas, bien sea de cubiertas o bien sea especificadas por nuestro calculista. Instalaciones, tenemos todo lo que es la parte de clima, la parte de fontanería o sanitaria, básicamente tubería, uniones de tubería, accesorios, tuberías flexibles, etcétera, aparatos sanitarios. La parte eléctrica también dispone de las bandejas de cable, equipos eléctricos, dispositivos y luminarias. Son las tres grandes especialidades que maneja Revit. Tenemos la pestaña de insertar. Aquí podemos vincular otros archivos Revit, archivos IFC, archivos de AutoCAD. Y hay una gran diferencia entre lo que es una vinculación a una importación, porque una importación se hace una sola vez. En cambio, una vinculación se hace una vez, pero se puede actualizar el archivo que está vinculado. Si vinculamos un archivo AutoCAD y lo modificamos, podemos volver a cargar ese archivo y nos permitirá visualizar los cambios que hayamos hecho, actualizar los cambios que hayamos hecho. En cambio, no funciona así con la importación, solo se importa una vez y no se puede modificar. Tenemos la parte de anotar, que es la parte donde están todas las herramientas gráficas que dispone Revit para que nosotros podamos trabajar la estética de nuestro proyecto. Contamos con regiones rellenadas, que son a la par lo que son los hatch en AutoCAD. Tenemos componentes de detalle, bien sea detalles ya prediseñados que podamos cargar a nuestro proyecto. Tenemos nubes de revisión, líneas de aislamiento, grupos de detalle. Tenemos varias herramientas que nos permiten generar un proyecto, o sea, a nivel gráfico tan desarrollado como AutoCAD. Todo tipo de cotas, o sea, alineadas, lineales, angulares, radiales, de diámetro, la longitud de un arco, cotas de elevación, muy importantes a la hora de establecer en plantas o elevaciones la altura de los elementos que estamos proyectando, cotas de pendiente útiles para rampas y cubiertas, entre otras. La parte analítica nos permite básicamente extraer información de nuestro proyecto, de nuestro modelo, sobre todo lo que son las tablas de planificación. Eso nos permite hacer cubicaciones de distintos elementos del proyecto, muy útil para hacer cubicaciones de suelos, tabiques, muros, bien sea si queremos saber su volumen, su área, y podemos hacer distintos tipos de agrupaciones entre cada elemento. La parte de masa de emplazamiento nos permite modelar masas con formas o figuras irregulares, las cuales nos ayudan mucho a la hora de trabajar concepto, para no perder tiempo, digamos, produciendo un modelo tan detallado. Trabajamos con volúmenes simples y que a la vez estos volúmenes se pueden dar formas irregulares para poder estudiar la forma de un edificio. Se puede desarrollar en Revit perfectamente una superficie topográfica a partir de un plano AutoCAD. Es bastante intuitivo la herramienta. De igual forma, siempre se recomienda trabajar con rectificar la topografía una vez creada. Componentes de emplazamiento, tenemos árboles, distintos elementos que nos permiten darle un poco más de realismo a los elementos que componen un entorno en un emplazamiento. Componentes de aparcamiento para indicar estacionamientos, y muy importante la línea de propiedad, que nos delimita los límites de nuestro proyecto, que vienen siendo las líneas de edificación y líneas de deslindes con nuestros vecinos. En la parte colaborativa podemos crear un proyecto que se pueda compartir con otros usuarios y trabajar paralelamente distintos subproyectos que estén activos. Es importante que la persona a cargo de la coordinación del proyecto establezca los subproyectos y establezca un rol a cada modelador. Es decir, podemos tener subproyectos
de arquitectura, de estructura, de instalaciones sanitarias, eléctricas, y cada modelador desarrollará un subproyecto. ¿Qué pasa si hay dos modeladores trabajando un mismo subproyecto? Van a haber interferencias, y esas interferencias van a entorpecer el trabajo. Lo ideal es que cada modelador tenga un subproyecto asignado. Esta decisión corresponde básicamente al coordinador del proyecto. En la parte de vista podemos crear distintas vistas, bien sea repitiendo las que ya tenemos, y podemos tener nuestras vistas 3D, una vista de una cámara en una perspectiva, y crear recorridos de nuestro modelo internamente en el programa. Algo muy importante acá son las vistas de secciones, que vienen siendo los cortes de arquitecto, los cortes. Esto nos permite cortar nuestro volumen en cualquier lugar para poder visualizar posibles interferencias o posibles detalles que queramos diseñar específicamente. Muy importante que acá tengamos la distinción entre lo que es una planta o un corte que se va a mostrar en una lámina, y un corte o una planta que sea únicamente para trabajar nuestro modelo. Hay llamadas que son como duplicados de los cortes, que nos permiten hacer detalles específicos dentro del corte. Aquí podemos generar otras vistas dentro de nuestro modelo, alzados o elevaciones, entre otras herramientas. Esta parte de gestionar es muy importante porque aquí tenemos toda la gestión de nuestro proyecto, bien sean los parámetros de nuestro proyecto, los globales como de ubicación, geografía, condiciones climáticas, etc. Aquí también configuramos las unidades de nuestro proyecto, configuración adicional en cuanto a estilos de línea, grosores de línea, los patrones, toda la parte gráfica que nos permitirá darle una buena expresión arquitectónica a nuestro proyecto. Parámetros de ubicación del proyecto como su georreferenciación, las coordenadas si las tenemos, si las poseemos, y la ubicación del proyecto en cuanto al norte real y el norte del proyecto. El norte siempre va a ser 1, pero podemos girar nuestro proyecto y que se vea ordenado, y o podemos orientarlo directamente hacia el norte. Esto nos sirve más que nada para planos de emplazamiento, hacer esa distinción entre un plano de emplazamiento y un plano de arquitectura, que a lo mejor nuestro proyecto está indicado de una forma en la que nos es más conveniente que esté como girado. Esto nos permite moverlo sin necesidad de mover el norte, entre otras herramientas que tenemos. Comencemos. Bueno, acá voy a explicar un poco más lo que viene siendo la parte de modificar, ya que estos de acá son plugins o complementos del programa que se utilizan más que nada para relacionarse con otros programas. En la parte de modificar estaremos mucho tiempo trabajando, porque aquí podemos trabajar los elementos del proyecto. Aquí tenemos las herramientas como mover, copiar, rotar, recortar y extender, alinear, muy importante en arquitectura, la opción de desfasar o hacer espejo o reflejos, mejor conocidos como mirror en inglés, separar elementos, hacer medidas rápidas, entre otras funciones que nos van a ir ayudando a desarrollar un modelo. Muy bien, comencemos por gestionar nuestro proyecto de ejemplo. Nos vamos a la pestaña gestionar y abrimos unidades de proyecto. Aquí vamos a establecer las unidades de longitud con las que queremos trabajar. Por defecto vienen en milímetros, lo indicaremos en centímetros, indicaremos 2 decimales y el símbolo de unidad que aparecerá en nuestras cotas. Las pendientes se acostumbran a trabajar en porcentaje para poder identificarlas mejor.
El área por defecto viene en metros, la dejaremos en metros porque queremos saber cuántos metros disponen los recintos que estén ubicados dentro del proyecto. Ok, lo siguiente que haremos para ejemplificar un poco cómo funciona Revit a nivel de trabajo de diseño es colocar un par de rejillas o de ejes estructurales. Como pueden ver, vamos a establecer, dibujar el eje directamente o podemos copiarlo. En este caso se encuentran a 1000 centímetros, que vienen siendo 10 metros, o podemos copiarlo a una distancia que queramos definida, por ejemplo 3,50 m. También podemos moverlos. En este caso yo selecciono el eje y aquí me indica una cota que me dice que de aquí hay 10 metros, y si hacemos clic en esta cota podemos decirle que se mueva a 5 metros. Automáticamente se mueve. Revit también genera automáticamente los números de los ejes, pero si quisiéramos dibujar la rejilla perpendicular a esta, podemos indicar acá haciendo clic encima del texto, modificarlo, colocarle una A. También, como ya les mencionaba, en la parte de modificar, si copiamos el elemento a una distancia conocida, digamos, esto puede ser tanto a mano como indicado. En este caso lo voy a hacer a mano, lo voy a indicar acá, 5 metros. Fíjense que automáticamente nombra el siguiente eje. Y el otro indicaré a 350 para hacer algo simétrico. Ok, tenemos los ejes creados. Si el tamaño de la rejilla, de la burbuja, nos parece muy grande, siempre tenemos que fijarnos en otros elementos de la pantalla, que vienen siendo la parte de aquí abajo. Aquí tenemos la escala. Podemos escoger entre estas escalas predefinidas o configurar una propia, indicándole a cuánto queremos ver esta vista del proyecto. En este caso voy a cambiarlo a un 50 y fíjense que automáticamente modifica el tamaño de los elementos gráficos, porque estos elementos corresponden a una gráfica predefinida, que voy a tomar aquí la medida, que corresponde a este tamaño específicamente. Esto va a ser igual en todos los planos, siempre se va a mantener este tamaño. Por ende, entre más grande la escala, pues más grande van a ser estos elementos. Muy bien. Vamos a una elevación. En este caso, elevación norte. Aquí están reflejados nuestros ejes. Estos ejes no fueron dibujados al azar. Estos ejes corresponden a los mismos ejes que ya dibujamos en la planta. Si seleccionamos uno, vemos que se encuentran a la misma distancia. Muy importante, porque los ejes no se pueden no mover a la ligera, ya que se ven afectados tanto en planta como en elevación. Lo otro que tenemos acá son los niveles del proyecto. Siempre vamos a trabajar con un nivel, bien sea planta, bien sea nivel 1, como queramos llamarlo, y un nivel 2, o de cubierta, etc. Los niveles, al igual que los ejes, se pueden copiar para crear nuevos niveles. La diferencia es que al copiarlos, estos niveles no se relacionan con las vistas del proyecto. Tendríamos que crear una nueva vista utilizando este nivel como base o referencia. Si vamos para atrás y hacemos clic acá para crear un nuevo nivel, nos fijamos que al momento de crear un nuevo nivel,
Este, al marcarse en azul, está vinculado a una vista. Esta es la manera correcta de crear un nuevo nivel en Revit, que es dibujándolo prácticamente desde cero. Automáticamente eso genera una vista nueva de ese nivel. Así podemos establecer los niveles de nuestro proyecto. Revit también genera automáticamente los nombres de los niveles, pero estos son perfectamente modificables. Quisiéramos llamarlo, por ejemplo, nivel calle, utilizado más que nada para relacionar nuestro edificio con la calle. Vemos que cambia el nombre y cambia también el nombre de la vista, que está relacionada a este nivel. Ahí lo vuelve a cambiar, nivel 1, y volvió a nivel 1. Muy bien. Para continuar, voy a mover esto para acá. Para continuar con esta clase, voy a modelar unos muros que nos van a permitir entender cómo funciona la dinámica de diseño en Revit. Como ya vimos, teníamos los niveles y teníamos nuestros ejes que nos iban a ayudar a comprender los parámetros principales de un proyecto, que son las alturas y que son la distribución. Voy a indicar acá 3 metros, de la misma manera acá voy a indicar 6 metros. Esto nos ayuda mucho a establecer en edificios de altura, por ejemplo, de una vez la altura de dicho edificio. Voy a ir al nivel 1 y voy a crear un muro. Cuando voy a crear un muro, hay varias cosas que hay que hacer antes de dibujar un muro. Lo primero, fijarnos en esta barra verde. Aquí tenemos algunas opciones antes de crear un muro. Si yo lo dibujo directamente de una vez, vemos que este muro tiene unas propiedades. Aquí tenemos nivel 1. Tenemos una restricción superior. Esta es la altura de nuestro muro. En este caso dice no conectado. Y nos dice 800 centímetros, o sea, 8 metros. Si yo vuelvo a crear un muro, pero en vez de dejar la opción no conectada, le indico a qué nivel quiero que llegue, el siguiente muro que yo dibuje, si lo selecciono, tendrá una restricción en el nivel 2. Nuevamente, voy al nivel 3 y dibujo otro muro. Me voy a una vista, en este caso voy a ir a la vista lateral, para poder ver lo que he creado. Subo los ejes, muevo los niveles, y aquí están los 3 muros que he dibujado. El primero tenía una altura no conectada de 8 metros. El segundo está llegando al nivel 2. Fíjense que aquí, voy a ver esto por acá, para poder visualizarlo un poco mejor. Fíjense que aquí tengo nivel 2 y nuestro muro llega hasta el nivel 2. También podemos modificar la altura tomando esta flecha, lo cual no es muy recomendable hacer. El tercer muro que creamos llega hasta el nivel 3. Esto quiere decir, y aquí lo voy a mostrar, lo puedo cambiar. Si le indico nivel 4, él va a subir automáticamente. Esta restricción hace que los elementos creados tengan una altura predefinida por los niveles que ya creé anteriormente. Y también pueden ser libres de moverse al no estar conectados con ningún elemento. Y yo puedo indicar cualquier medida. Esto sirve más que nada para muros medianeros, etc. Muy bien, lo otro importante que tiene Revit, que es una de las mejores herramientas que tiene a nivel gráfico, es que si yo quiero dibujar este muro de este punto a este punto, ustedes van a ver que automáticamente Revit elimina lo que sería esta línea.
Es decir, lo importante de esto es entender que esto es un elemento tridimensional que está siendo representado en este momento en una planta. De la misma manera, en la elevación, estamos viendo el perfil, el alzado de ese muro, cómo se conecta con este muro de acá. En planta se ve así, y en elevación lo veríamos directamente. Pero la mejor manera de entender esto, a mi parecer, es verlo en una vista tridimensional. En esta parte superior tenemos este botón, que es para poder ver nuestra vista 3D. Como pueden ver acá, tenemos los muros que he ido creando. Desde esta vista es mucho más claro lo que hemos estado probando. Aquí yo puedo seleccionar y de la misma manera que anteriormente puedo cambiar la altura de los distintos elementos que ya he creado. Indicaré que lo que ya es nivel 2 y llega hasta nivel 2. Estas modificaciones que he hecho también se van a ver directamente en la elevación que anteriormente les había mostrado. Si se fijan en esta línea de proyección, es la línea de nuestro muro que en la vista 3D viene siendo esta cara de aquí arriba. Otro elemento importante a considerar a la hora de trabajar con muros, esto voy a dar otro ejemplo, nivel 2, voy a dibujar un muro de aquí a aquí. Automáticamente me elimina esa línea que antes existía. Si yo muevo el muro, lo coloco aquí, van a ver que vuelve a dibujar la línea. Esto es porque los elementos se unen y Revit automáticamente intuye que esto y esto son objetos que están conectados. Por ende no necesito ver aquí una línea. Si este elemento fuera más bajo, es decir, que no estuvieran conectados a nivel de altura, por ejemplo, voy a colocar 50 centímetros de alto, ahí sí aparece la línea, porque este elemento está más abajo que este. Si lo vemos en 3D, observaríamos esto. Aparece la línea. Si lo vemos, si lo colocamos de nuevo, allí la línea desaparece, porque está en el mismo plomo, por ende no hace falta graficar esa línea. Lo vemos acá también, la línea ha desaparecido. Los muros se pueden copiar, se pueden mover. Yo puedo indicar la distancia entre las caras internas de ambos muros de forma específica. También puedo acotar el eje y las caras internas y trabajar con estas cotas para mover estos muros a distancias que yo desee. También, a la hora de crear un muro, a la hora de ubicarlo, podemos trabajar con dibujándolo desde el eje del mismo muro o desde las caras exteriores o interiores. Cuando dibujo un muro en su cara exterior, el control pasa a estar, este punto de control pasa a estar en su cara interior o en su cara exterior. Esto yo lo puedo cambiar aquí. Ahí paso a ser la cara interior, asumiendo que esta cara es la cara interna y esta cara es la cara externa. Si yo quisiera que este muro en su cara exterior esté de este lado, de esta línea, lo puedo hacer de esta manera. Como ya había mostrado anteriormente, en la pestaña de modificar tengo esta herramienta que se llama recortar y extender. Si yo activo esta herramienta y selecciono este elemento con este elemento, automáticamente va a ser la unión de ambos elementos. En este caso, también quería explicar para qué sirve que la ubicación o la línea de control de ubicación de los muros y otros elementos sirve para yo rotar el elemento. En este caso tengo mi línea externa hacia acá y si yo quisiera que el muro estuviese por
fuera de esta línea, es decir, hacia el otro lado, en vez de hacer un espejo, lo puedo hacer directamente aquí. Aquí yo cambio la orientación del elemento. Automáticamente el elemento se ha movido y ha continuado el elemento con el que estaba conectado. Voy a extender este para acá. Miren que lo hice manualmente. Como les había explicado, también podemos hacerlo de manera automática. Bien, ya me ha pedido mi primer guardar. Vieron que cada 15 minutos me va a pedir guardar el proyecto. En este caso vamos a ignorarlo. Ustedes no lo ignoran. Muy bien, seleccionamos allí, seleccionamos acá y se unen automáticamente. Ahora, si yo quisiera, ya con este muro creado, viene siendo este o este, ya me perdí. Bien, si yo quisiera que este muro estuviese al eje, utilizando la herramienta linear, puedo seleccionar mi elemento guía, en este caso el eje 3, al este alma o eje del muro. Automáticamente lo mueve. Está alineado, centrado con el eje. Y bueno, esto ha sido la primera clase iniciando en Revit Arquitectura. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.